Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar una materia que nos viene a reforzar gran parte de lo que hemos estado revisando en relación con la valoración de enfermería. Si bien nosotros ya realizamos mucho o tuvimos la oportunidad de revisar a detalle cada uno de los aparatos y sistemas a través de una valoración general de enfermería, pues ahora nos corresponde poder evaluar y poder de alguna manera determinar cuáles son las herramientas diagnósticas más importantes que tenemos en el ámbito hospitalario para poder nosotros evaluar o complementar la valoración del paciente. Recordemos que en la valoración clínica no solamente consiste en escuchar, en palpar, en a lo mejor auscultar al paciente, sino también en conocer su medio interno. Y pocas veces los datos que nosotros a simple vista podemos observar o podemos obtener, pues de alguna manera no nos permiten conocer a fondo todos estos detalles. Sin embargo, bueno, pues para conocer el concepto de la enfermedad o del proceso de salud que tiene nuestro paciente, pues necesitamos nosotros evidentemente herramientas que nos permitan conocer estos cambios o estas modificaciones que sufren en los procesos de enfermedad. Y de ahí que pues las herramientas clínicas que tenemos en los diferentes contextos pues apliquen en este sentido, ¿no? Y bueno, de manera personal pues yo les puedo compartir que a nivel hospitalario tenemos una serie de estudios y de pruebas diagnósticas que nos van a ayudar a conocer esas partes de las que ya les mencionaba. Vamos a empezar con las radiografías, que es uno de los principales estudios más comunes que nosotros vamos a encontrar. Y bueno, pues aquí las aplicaciones médicas que nos dicen la bibliografía acerca de esto es que son específicamente útiles en la detección de enfermedades del esqueleto. Eso es lo que nos tiene que quedar bien claro aquí, que básicamente las radiografías utilizan sus principios científicos a través de los rayos catódicos. La aplicación de los rayos catódicos a cierto potencial lo que va a generar es la imagen de superficies óseas. En este caso, pues lo más duro que tenemos en nuestro cuerpo siempre van a ser los huesos. Y bueno, nosotros a través de las radiografías, pues claro que no solamente podemos ver los huesos, podemos observar también partes de tejidos blandos, como en el caso de la neumonía, como lo estamos viviendo en la actual pandemia, ¿no? Vamos a poder ver cáncer de pulmón, edema pulmonar, algunos abscesos, y también se usan en procedimientos en tiempo real como angiografías o en estudios de contraste donde podemos diferenciar algunas partes anatómicas o algunos procesos propios de alguna enfermedad. Sin embargo, pues recordemos que la radiografía básicamente su utilidad la va a recaer en el hecho de utilizar o valorar básicamente lo que son las estructuras óseas. En este caso vamos a ver que las radiografías son una prueba de carácter visual, biodimensional, obtenida a partir de la emisión de rayos X sobre las estructuras del cuerpo y la fotografía consecuente de las diferentes radiaciones captadas una vez que han traspasado dichas estructuras. En general, pues es parte importante que ustedes conozcan tanto la anatomía como la fisiología para poder entender a veces la interpretación de una radiografía. Realmente el hecho de conocer una radiografía pues nos permite obtener datos muy fiables en el momento en que estamos valorando un paciente y sobre todo cuando sabemos específicamente de qué estamos hablando. En el caso de las radiografías pues vamos a ver que lo que nos debe de llamar la atención es las estructuras densas en color blanco como son los huesos y espacios donde hay aire, nosotros vamos a ver que hay una coloración negruzca. Estos son los datos más significativos que nosotros vamos a poder identificar en una radiografía. Y bueno, pues como todos los estudios y como todos ustedes saben, las radiografías, pues aparte de que son de utilidad clínica para cada uno de nosotros, pues también tienen unos niveles de riesgo para ciertos pacientes. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente nosotros sometemos a los pacientes a radiaciones.
Y estas radiaciones pues sí pueden generar modificaciones a nivel celular, sobre todo en algunos pacientes que podemos mencionar, en el caso de recién nacidos, en el caso de las mujeres embarazadas, sobre todo hay que tener mucho riesgo por las cuestiones teratogénicas que pudieran generar. Y acuérdense que las situaciones teratogénicas pues se basan básicamente en lo que son malformaciones, agenesia o algunos trastornos en el crecimiento y desarrollo intrauterino. O por ejemplo en el caso de los pacientes cuando se exponen a cierta radiación de manera frecuente, pues también tienen un alto riesgo de sufrir algunas otras enfermedades. Entonces, en los riesgos a la salud en el laboratorio, los niveles de radiación son mínimos. La exposición del personal de salud no debe de ser de más de 50 milisieverts y los pacientes 5 MSB por año. Realmente, pues, las personas que se dedican a esto tienen muchas precauciones. En general, pues acordémonos que para empezar todas estas áreas donde se toman estos estudios deben de estar adaptadas de tal forma que la radiación solamente se concentre ahí y no pueda traspasar las paredes. Por eso es que la construcción tiene que ser específica. El equipo de protección personal de los técnicos radiólogos pues también tiene que utilizar envase a plomo para evitar que posteriormente esto se convierta en una complicación. Otro estudio de gran importancia a nivel hospitalario que ustedes van a encontrar, estamos hablando de la tomografía computarizada o de la tomografía axial computarizada, y se dice que es una tomografía axial computarizada porque su principio básicamente se refiere en ejes, es decir, la visualización que nosotros vamos a obtener detallada gráficamente de todas las estructuras que queramos evaluar van a utilizar siempre un eje longitudinal, un eje transversal y a través del cual nosotros vamos a clasificar de forma más efectiva cada una de las estructuras del cuerpo humano. Y bueno, pues la tomografía permite tener una visualización de la anatomía de un fino corte del cuerpo, desarrollada a partir de múltiples determinaciones de absorción de rayos X alrededor de la periferia del cuerpo humano. Y ahí vemos, por ejemplo, en la imagen, el ejemplo de la tomografía de cráneo. Nosotros aquí estamos viendo como si estuviéramos realizando un corte sobre el cerebro del paciente y nos permite conocer a detalle cada una de las estructuras, su morfología, la distribución de los espacios en una cavidad, como en este caso estamos viendo el cráneo, y de alguna manera nos va a permitir determinar, por lo tanto, cuando hay un proceso patológico de mayor significativo. Vamos a ver que las aplicaciones pueden ser utilizadas en estudios dinámicos, dinámicos como la uroflujometría. Este estudio se realiza principalmente en pacientes urológicos, en donde podemos inyectar a lo mejor un tipo de contraste, para poder visualizar la entrada y la salida de la orina a través del meato urinario y a través de todo el recorrido que tiene que hacer hacia la vejiga. Estudios vasculares, por ejemplo, cuando nosotros tenemos sospecha clínica de pacientes que tienen trombosis a cualquier nivel, nosotros podemos utilizar el ultrasonido para descartarlo o bien para determinar cuáles son las posibles causas por las que se está presentando esta situación. Podemos tener reconstrucciones en tercera dimensión, sobre todo cuando tenemos problemas como fracturas expuestas o en algunos otros tumores, ¿no? Reconstrucción según la intensidad de la señal. En este sentido, pues tenemos que ver que algunos estudios nos van a complementar, como en el caso del diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. Y bueno, en general todas estas aplicaciones que tiene la tomografía computarizada son muy amplias sobre la aplicación de los rayos X, ya que como mencionábamos en un inicio, los rayos X nos van a permitir únicamente poder visualizar lo que son las estructuras óseas. Sin embargo, cuando ya realizamos una tomografía, entonces ya no solo vemos huesos, sino vamos a ver estructuras más complejas de los órganos que estamos estudiando. Los usos de la tomografía, pues básicamente es en todas las partes del cuerpo, evidentemente, pero su utilidad clínica todavía es mucho mayor en sospechas de pacientes que tienen hemorragias cerebrales o tumores en el caso de los pulmones, en el abdomen cuando hay problemas como tumoraciones, pancreatitis, abscesos y sobre todo cuando hay problemas articulares. ¿Qué riesgos se tienen con estos estudios? Pues los riesgos que se tienen con estos estudios
pues también van a ser importantes porque al igual que las radiografías, también sometemos a nuestros pacientes a ciertos niveles de radiación. Estos niveles de radiación eh, básicamente no se recomienda para mujeres embarazadas, igualmente que en los rayos X, salvo que sea médicamente necesario debido al riesgo potencial para el bebé. 80-20 para ambos, o sea, la radiación sí es muy intensa. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado para cuando nosotros realizamos la aplicación de este tipo de estudios. Y como les mencionaba hace unos momentos, bueno, pues las tomografías también tienen la peculiaridad de poder ser aplicables medios de contraste. El medio de contraste, digámoslo así, es un medicamento que se le inyecta al paciente a través de una vena periférica para poder pintar, por así decirlo, didácticamente, por dentro todas las estructuras del cuerpo humano y una vez que se empleen la energía radiante, poder visualizar más claramente los datos o las áreas que a nosotros son de interés clínico analizar. Y obviamente pues son riesgos todavía mucho mayores, ¿no? No solo la radiación, sino también ahora el hecho de ver que mi paciente puede sufrir alguna lesión renal por la administración de estos fármacos. Uno de los cuidados que ustedes como enfermeros o enfermeras deben de tener antes de realizar una tomografía computarizada y sobre todo cuando es contrastada, tienen que vigilar la función renal, porque todos estos medios de contraste en general, en su mayoría, están elaborados a base de yodo. Entonces, el yodo pues tiene muchos efectos a nivel renal y obviamente cuando nuestro riñoncito no está depurando adecuadamente las sustancias que desecha, pues todavía le estaríamos generando un mayor daño, por lo que podríamos generar mayor riesgo-beneficio a nuestro paciente. También es importante considerar que no solo la aplicación del medicamento implica un riesgo, sino también el hecho de que nuestros pacientes cuando se someten a este tipo de estudios requieren de un ayuno terapéutico de 8 horas, cuando mínimo. ¿Por qué de 8 horas? Bueno, porque en general este tipo de medicamentos llega a producir náusea y dependiendo de la posición anatómica en la que se va a tomar el estudio, que por lo general es de cúbito dorsal, nuestro paciente pudiera llegar a presentar náusea, vomitar y tiene un riesgo elevado de broncoaspiración. De ahí la importancia que ustedes tengan este tipo de precauciones con sus pacientes y sobre todo cuando son alérgicos también a pescados, mariscos, porque recuerden que todo este tipo de alimentos contiene yodo por ser procedentes del mar o tienen un alto contenido de yodo además. Y los medios de contraste, pues en todos nuestros pacientes los vamos a poder administrar por diferentes vías, ya sea tomado, ya sea a través del recto, intravenoso, a través de una sonda o un dispositivo vesical, de forma percutánea, de forma vaginal, a través de sondas especiales. Y bueno, básicamente estas son las formas de las vías de administración por las cuales nosotros podemos colocar el medicamento contrastado. Otro tipo de estudios que tiene una importancia y relevancia clínica para nosotros, sobre todo cuando tenemos algunos padecimientos, ahorita vamos a ver qué tipo de padecimientos, son estudios que a final del día nos van a determinar con precisión y con exactitud algunos de los orígenes de estas enfermedades. En este caso, el electroencefalograma es un estudio de la función cerebral y va a recoger toda la actividad eléctrica del cerebro. Recordemos que el cerebro utiliza potenciales de acción eléctricos para funcionar en situación basal, es decir, en un estado de reposo, y con métodos de activación como la hiperventilación y la fotoestimulación. Es decir, es una prueba en la que se somete al paciente a diferentes estímulos para ver la respuesta cerebral y el comportamiento de la persona o del paciente en ciertos momentos. Por lo tanto, es un medio de diagnóstico funcional de enfermedades de tipo cerebral, complementario a otros estudios, especialmente los radiológicos, sobre todo cuando no se tiene con certeza todavía un diagnóstico. ¿Por qué dijimos que es un estudio complementario? Bueno, pues porque requiere entonces de algunas otras pruebas diagnósticas para poder asumir el diagnóstico médico del paciente. Y bueno, en términos generales, el electroencefalograma está indicado en todo fenómeno paroxístico,
en el que se sospecha una causa de origen cerebral, como les mencionaba hace unos momentos, y en toda situación de disfunción cerebral, especialmente en fase sintomática, como en el caso de enfermedades como epilepsia, encefalopatías, encefalopatía tóxica, conatal, hipóxica, estado de coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumor cerebral, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad o accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico, cefalea, vértigo y trastornos psiquiátricos. Estos son los más comunes, por los cuales nosotros determinamos realizar un electroencefalograma. Y bueno, otra prueba diagnóstica a la que sometemos nuestros pacientes en muchos de los casos son los ultrasonidos. Los ultrasonidos no es otra cosa más que un medio de diagnóstico en el que nosotros empleamos ondas mecánicas longitudinales originadas por vibración de un cuerpo elástico, regularmente es de cristal, y se van a propagar por un material a través de los tejidos corporales con una frecuencia que supera el sonido audible por el humano, que es de 20.000 ciclos por segundo o 20 Hz. Es decir, es una vibración tan mínima que nosotros no lo podemos percibir. Recordemos que la audición mínima o la audición máxima, que nosotros como seres humanos es de 120 kilohertz. Entonces 20 kilohertz pues, es prácticamente un murmullo que no podemos percibir. Y aquí en el caso del ultrasonido, pues vemos que la aplicación y la utilidad clínica pues varía muchísimo, puesto que en estas imágenes que ustedes ven en pantalla, lo que nosotros podemos ver son tejidos blandos en general. Y no solo tejidos blandos, sino también nos va a permitir dimensionar las características de un órgano o de una cavidad, sobre todo cuando sospechamos de alguna patología o de alguna situación, pues algo extraordinaria en la valoración clínica de un paciente, cuando hay, por ejemplo, tumoraciones, abscesos, que podemos nosotros encontrarnos ahí, incluso en el hecho de poder evaluar flujos, como vemos en los ultrasonidos de las pacientes embarazadas, ¿no? Como vemos el flujo de algunas arterias, de algunos vasos sanguíneos, y bueno, en general está la estructura anatómica del producto, ¿no? Que son las utilidades clínicas del ultrasonido. Y bueno, un estudio que todavía tiene una mayor importancia clínica, pero todavía aún mayor especificidad, hablamos de la resonancia magnética. La resonancia magnética es un estudio en el que es capaz de medir los protones de los átomos de hidrógeno en las moléculas de agua. Entonces vean, si la tomografía computarizada nos ayudaba a ver estructuras, tejidos finos, entonces este estudio nos va a ayudar todavía mucho más a ver a nivel celular y sobre todo en algunos casos muy específicos, por eso les decía que tiene una especificidad mucho mayor. La gran cantidad de agua existente en los tejidos blandos hacen que la resonancia magnética sea excelente para ver ciertos tipos de tejidos, específicamente cuando hablamos del sistema nervioso central. Las ventajas que tiene la resonancia magnética sobre la tomografía computarizada, hablamos de que es excelente para diferenciar tejidos blandos. Las imágenes pueden ser adquiridas directamente en cualquier orientación, realmente no requiere una pausa o una posición anatómicamente funcional el paciente. No se utilizan radiaciones ionizantes, es inofensivo para el paciente. Los medios que contrastan o que se utilizan contrastados en la resonancia magnética son menos agresivos que en la tomografía computarizada. Lo que sí es importante que ustedes sepan es que en este tipo de estudios, las áreas específicas para realizar este estudio, pues son áreas que están completamente aisladas, porque utilizan energía magnética a gran escala, de tal manera que ustedes deberían de tener mucho cuidado cuando vayan a ingresar a estas áreas, sobre todo de no portar nada de metal. ¿Por qué? Pues porque este tipo de metal que ustedes pueden portar, por ejemplo, una moneda, un reloj, un anillo, pudiera llegar a generar trastornos directamente en el equipo, no tanto por el paciente, pero sí en el equipo. Y ahí vemos dos imágenes que son ejemplos claros
Por un lado las de la tomografía computarizada y por otro lado de la resonancia magnética. Vean entonces que aquí solamente vemos tejidos, pero aquí vemos mucho más específica la dimensionalidad de un órgano. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una buena visualización de los tejidos blandos. Podemos hacer reconstrucciones tridimensionales de algunas estructuras óseas y por lo tanto pues tienen una importancia clínica más tangible para el médico que está valorando a un paciente. Otro de los estudios que vamos a poder analizar ya directamente con nuestros pacientes, digamos que los que ya mencionamos son estudios de gabinete, que son estudios más complejos y que son de alguna manera los más comunes que nosotros vamos a ver en los hospitales. Vamos a las pruebas de laboratorio que son más comunes. Y cuando hablamos de pruebas de laboratorio, hablamos de todo el tipo de muestras de secreciones o fluidos que podemos obtener de nuestro paciente para complementar una valoración clínica. En este caso tenemos la biometría hemática. La biometría hemática pues es un estudio de diagnóstico sanguíneo en el que nosotros denominamos que es un hemograma. Es uno de los estudios de rutina importante y consta de dos partes bien importantes que nosotros analizamos. Por un lado la fórmula roja y por otro lado la fórmula blanca. En este caso la fórmula roja recordemos que tiene que ver con todo lo que son los eritrocitos, y la fórmula blanca pues determina los parámetros relacionados con todas las células de defensa, es decir, todos los componentes inmunológicos que nuestro cuerpo presenta, desde toda la línea de leucocitos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y todos los parámetros que nosotros vamos a poder identificar en este estudio. Por otro lado, la química sanguínea, que es una parte básica de los elementos de estudio de un paciente, vamos a ver que es un análisis que nos permite conocer la concentración de sustancias y compuestos químicos y electrolíticos que son activos en el organismo. Por lo tanto, es una prueba metabólica completa, porque a través de este tipo de estudios nosotros podemos comprender el funcionamiento metabólico de un organismo o de una persona, porque a través de esto formamos o vamos a estudiar de manera sustancial sustancias como la glucosa, perfil de lípidos, electrolitos, pruebas de función hepática, proteínas y elementos azuados. Los elementos azuados, recordemos que son todos los productos de desecho propios del metabolismo de todas estas sustancias que ya mencionamos en nuestro organismo. Y bueno, vamos a encontrar la química sanguínea más básica, que es de 3 elementos, que va a evaluar desde una glucosa, urea y creatinina hasta una química de 124 elementos, que en sí en general es una química súper completa. Sin embargo, pues más allá de que sea súper completa, podemos ser todavía más específicos en lo que nosotros queremos investigar en el paciente. Por otro lado, tenemos lo que es el examen general de orina. El examen general de orina pues también es una prueba de diagnóstico en la que utilizamos como principal muestra el fluido urinario, en este caso la orina. Y al estudiar la orina, lo que nosotros estamos analizando es uno de los fluidos resultantes del metabolismo orgánico. Se analiza de muchas formas, entre los más frecuentes, la urinoscopía, sedimentos en la orina, cultivos de orina, sobre todo cuando se presentan infecciones de este tracto o cuando se presentan algunos otros problemas como puede ser litiasis o hidronefrosis en el complemento diagnóstico. Otro de los fluidos o de los productos de nuestro cuerpo que vamos a poder analizar, pues es la muestra de evacuaciones. Para esto nosotros utilizamos dos estudios, que por un lado es el coproparasitoscópico y por otro lado el coprocultivo. Y estos estudios son efectuados en heces fecales. Se toman una serie de muestras, 3 por lo general, son 3 muestras, para buscar quistes de amibas, algún parásito como tricocéfalos, oxiuros, giardia, lambilia, ascaris lumbricoides, huevecillos de Taenia solium o fasciola hepática. Y el coprocultivo para identificar la bacteria o parásito causante de alguna infección cuando ya son trastornos crónicos en los que no se tiene la certeza de lo que está provocando una serie de signos y síntomas en el paciente. Además de que el coprocultivo también nos va a orientar no solo a determinar la fuente causal de la infección, sino también
el tipo de antibiótico o el tipo de tratamiento en específico para este paciente. Otro estudio de diagnóstico, aquí ya nosotros no vamos a ver un fluido corporal como tal, pero sí vamos a ver la electricidad del corazón o la actividad eléctrica de nuestro corazón. Para esto nosotros utilizamos un estudio de diagnóstico que se llama electrocardiograma. El electrocardiograma pues nos ayuda a amplificar de alguna manera a través de un instrumento que se llama electrocardiógrafo la actividad eléctrica de corazón. La actividad eléctrica del corazón, acuérdense que se basa básicamente en el funcionamiento de la bomba sodio-potasio. Lo que nosotros estamos viendo a través del trazo electrocardiográfico y que nosotros podemos ver en esta imagen es básicamente el comportamiento de la entrada y la salida de los iones de sodio, calcio, potasio y magnesio de nuestro cuerpo. Y de alguna manera se representa en un ritmo cardíaco que nosotros vamos a interpretar cuando estamos realizando este estudio. A través de este estudio nosotros podemos determinar cuando hay alteraciones en el ritmo cardíaco, como en el caso de algunas arritmias, que pueden ser taquicardia, bradicardias o bloqueos, o cuando alguna situación en especial con el paciente se llegara a suscitar, como en el caso de un infarto agudo a miocardio. Entonces, es un estudio complementario que se puede unificar a todos los estudios que ya mencionamos, sobre todo cuando también son pacientes que se tiene que realizar una valoración por riesgo quirúrgico. Normalmente se solicita para evaluar las condiciones cardíacas o la función cardíaca de nuestro paciente y poderse someter a una cirugía. Por su atención, muchas gracias.